Es un martes por la tarde, estás en casa cuidando de tu familiar o de tu paciente, quien tiene una traqueostomía hace meses. Parece estar todo bajo control, pero de pronto el usuario tiene un episodio de tos muy fuerte. Se lleva las manos al cuello y de un segundo a otro escuchas que algo cae al suelo. Te acercas, miras su cuello y la cánula ya no está. Observas que el usuario empieza a desesperarse, se está ahogando y la coloración de su piel se torna de un color azulado. Es ahí donde surge mi pregunta. ¿Sabes tú realmente qué hacer en este momento? Ese es el mayor miedo de cualquier cuidador o profesional de la salud. Por eso hoy te voy a enseñar qué debes realizar exactamente ante este tipo de situación. No me basaré en tanto tecnicismo, ya que ante emergencias lo que más necesitamos es actuar de forma rápida y también segura. Lo primero que quiero comentarte es que no es necesario que seas un experto en unidad de cuidados intensivos para saber manejar a un usuario con vía aérea artificial, ya que muchas veces tu familiar o paciente se encuentra en casa o institucionalizado y no quiere decir que sea un usuario complejo, sino que en este caso fue dado de alta hospitalaria porque sus objetivos terapéuticos durante su hospitalización se cumplieron y al encontrarse médicamente estable puede continuar con atención médica ambulatoria. En otros casos podemos encontrar usuarios con traqueostomía que se encuentran en hospitalización domiciliaria o con atención profesional en casa mediante un home care, pero todos los casos van a ser diferentes. Si hay algo que tienen en común todos estos usuarios es que su enfermedad de base no ha permitido que puedan utilizar su vía aérea superior con normalidad o directamente se encuentran en una etapa de transición para ser decanulado en un futuro, ya que esa patología de base ya ha sido resuelta. Por eso siempre debemos plantearnos y conocer por qué este paciente tiene una cánula de traqueostomía. Por ejemplo, fue por algún accidente que dejó una obstrucción de la vía aérea alta, o el paciente tiene una estrechez del lumen laringio, o tuvo una cirugía la cual se complicó y a causa de esto quedó con una traqueostomía, tiene una enfermedad neurodegenerativa o un trastorno de deglución severo, o directamente desconocemos la causa. Es ahí donde yo a ustedes los invito primero a que puedan investigar o indaguen siempre en la historia clínica de su familiar o de su paciente. Cuando nos encontramos frente a una decanulación, lo que realizaremos va a depender de si pudimos observar la decanulación o no. Y te voy a contar que existen tres causas más frecuentes de decanulación. Para eso me coloqué aquí la simulación de la cánula de traqueostomía, ya que la primera son las cintas o los collarines mal ajustados. Debes saber que el collarín de sujeción de la cánula debe estar bien ajustado a las aletas de estas y mínimo debe pasar un dedo entre la cinta del cuello y el collarín. La otra causa muy frecuente es el mecanismo de tos que puede tener un paciente, ya que muchas veces también la tos muy fuerte genera una expulsión de la cánula como si fuese un proyectil. Y también encontramos otra de las causas, tiene que ver mucho con la decanulación accidental que pueda tener un familiar o un paciente con traqueostomía. Es decir, el paciente estaba desorientado, por eso me retiré la cánula de traqueostomía a tracción, o directamente se estaba realizando quizás algún procedimiento con el usuario y pasamos a traccionar la cánula de traqueostomía de forma incidental y la retiramos. Entender esta parte es clave para saber si voy a canular al paciente con la misma cánula que tenía o con una de emergencia. Cuando un usuario se encuentra en casa o en un establecimiento de larga estadía o en un hospital, yo sugiero que debe contar como mínimo con dos cánulas de recambio, una para un recambio mensual o programado y la otra debe ser una cánula de emergencia con un tamaño OID más pequeño de la cual utiliza el usuario. Por lo tanto, para saber cómo vamos a actuar, volveremos al mismo caso inicial en donde llamaremos al paciente como Don Luis. Pensemos que hace poco tú te retiraste de su habitación, el usuario quedó dormido, tranquilo y tú comienzas a realizar otra actividad, por ejemplo, un almuerzo que le vas a administrar más tarde. Y en un instante tú notas que tu familiar empieza con un ataque de tos y oyes que un sonido de un objeto cae al suelo. Te acercas a la habitación y notas que ya tu familiar no tiene la cánula puesta. Observas que está iniciando con dificultad respiratoria, con cambios de coloración de la piel, se encuentra consciente pero está agitado porque se lleva las manos al cuello porque no puede respirar. Y además te percatas de que la cánula está en el suelo y no tienes además ninguna cánula de repuesto. ¿Qué debes hacer en este caso? Cumplir con mantener una vía aérea permeable a como dé lugar.
Por lo tanto, vas a recanular a tu familiar o paciente con la misma cánula que ocurrió en el accidente o el incidente. Si tienes agua bidestilada o suero fisiológico a la mano, te recomiendo que instiles un poquito en todo lo que es la superficie externa de la cánula y que tengas bien posicionado a tu familiar, en este caso acostado mirando al techo con una leve hiperextensión del cuello. Y para eso lo vas a lograr posicionando una almohada por debajo de los hombros. Y en este caso, si tu cánula tiene CAF, debes asegurarte que esté desinflado por completo el CAF una vez que la vayas a instalar y luego cuando esté instalado lo vuelves a inflar con aire. Durante la inserción de la cánula, te recomiendo que puedas instalarla en la fase inspiratoria o al inicio de la respiración para poder aprovechar la apertura natural de la vía aérea. Así, de hecho, de esta forma vamos a facilitar la entrada de forma más suave y sin forzar y además también vamos a reducir el riesgo de broncoaspiración. Por lo tanto, te recomiendo que estés atento o atenta a los movimientos que ejecuta el tórax, es decir, cuando éste se eleva y se expande, ese será el momento exacto para poder volver a recanular a tu paciente. Si en otros casos cuentas con una cánula de recambio a mano del mismo diámetro, te sugiero que la utilices por la sobrecontaminada, ya que este procedimiento sabemos que requiere de una técnica estéril, por lo tanto estarás logrando reducir el riesgo de infecciones respiratorias. A veces es difícil llevar a cabo un procedimiento tan correcto frente a una emergencia, ¿cierto? Ya que tienes que colocarte los guantes estériles, crear un campo estéril, probar el CAF, si esta cánula tiene CAF, realizar en lo posible el procedimiento a 4 manos, lubricar la cánula. Son todos estos pasos que se van realizando cuando uno hace un cambio programado. Pero este no es el caso, así que aquí lo importante es actuar a tiempo y de forma efectiva para salvar la vida de tu paciente o familiar. Así que una vez que tú instales la cánula, asegúrate de que esta sí o sí quede bien ajustada al collarín de sujeción. Vas a inflar el CAF si es que tiene, monitorizar los signos vitales y debes llamar a emergencias. Ahora, si nos encontramos frente a una decanulación no observada, la situación sería un poco diferente. Pensemos que ahora la situación es distinta con don Luis. Por ejemplo, dejaste a tu familiar cómodo, durmiendo una siesta, con su vía aérea permeable y sus signos vitales estables. Te retiraste de la habitación y como él estaba tranquilo, aprovechaste de ir un momento rapidito a realizar unas compras a la feria que estaba cerca de tu casa, ya que necesitabas más tarde hacer un almuerzo. Fuiste rápido, solo tardaste 1 hora aproximadamente y cuando llegas pasas a guardar las cosas y luego vas a saludar a don Luis. Y es aquí donde te encuentras con una situación totalmente diferente, pero aún más compleja. ¿Por qué? Porque te encuentras a don Luis que está cianótico, sin la cánula de traqueostomía, está inconsciente, con dificultad respiratoria, pero con signos vitales. Y es ahí donde yo te pregunto, ¿qué hacer ante esta situación? Como mencioné anteriormente, debes cumplir con mantener una vía aérea permeable a como dé lugar. Sé que es difícil mencionar esto, pero lo primero que debemos hacer ante una emergencia es mantener la calma. Y tú dirás, pero ¿cómo, Alejandra, si mi paciente o familiar se me está muriendo? Pero te comento que así es. De hecho, si no mantenemos la calma, lo único que nosotros estaremos haciendo es bloquearnos y no sabremos qué hacer. O de lo contrario, vamos a llamar a emergencias cuando lo principal en este caso es que tú vuelvas a recanular a tu paciente cuanto antes, ya que ese tiempo que tú vas a estar utilizando llamando a emergencias, tu familiar o tu paciente puede entrar en un paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, vas a recanular a tu familiar o tu paciente con la cánula de emergencia que debería estar visible a la mano, la cual debe ser un número o ID más pequeño que la que utiliza con normalidad. Por ejemplo, si utiliza una cánula 8.5, vas a utilizar la 7.5. ¿Y por qué vas a usar la más pequeña? Porque no sabemos con certeza cuánto tiempo don Luis lleva de canulado. Por lo tanto, este estoma puede cerrarse o puede ser de difícil acceso y no queremos entorpecer el procedimiento tratando de canular con algo que ya no nos sirve. Asegúrate de colocar a tu familiar o paciente en la posición mencionada anteriormente, boca arriba mirando el techo con esta leve hiperextensión del cuello. Además, si tienes tiempo, puedes instilar unas gotas de suero o agua destilada en la cánula para poder lubricarla, la insertas y te aseguras de retirar el obturador o guía bien rapidito, lo cual va a facilitar la entrada hacia la tráquea. Con posterioridad, rápido vas a colocar el collar de sujeción, vas a inflar el CAF con aire. Si tienes oxígeno a mano, puedes conectarlo para poder estabilizar al paciente, monitorizar los signos vitales y vas a llamar a emergencias.
De a poco verás que don Luis se va a recuperar, logrará despertar y estabilizarse. Por eso es importante actuar rápido y a tiempo. ¿Por qué? Porque si otro fuese el caso, don Luis entraría en un paro cardiorrespiratorio. ¿Y sabrías reanimar un familiar o usuario con cánula de traqueostomía? Te lo cuento, pero en otro video. Soy Alejandra Cartagena, profesional de salud especialista en unidad de cuidados intensivos en modalidad intra y extra hospitalaria. Y te recuerdo que si necesitas asesoría, no dudes en ponerte en contacto conmigo en cualquiera de nuestras redes sociales como Rehabilitafono o en los números que aparecen en pantalla. Así que no olvides suscribirte para no perderte nuestros futuros contenidos, darle me gusta y déjanos en los comentarios si has vivido alguna experiencia similar. Chao, chao, que estés muy bien.